Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Radio Sucesos y Telesucesos con el asambleísta Luis Fernando Torres. Con él queremos hablar de varios temas. Es parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y hay temas pendientes, doctor Torres. Uno de ellos tiene que ver por su gestión anterior al haber sido alcalde de Ambato. ¿Qué ocurre con esta ley de reordenamiento territorial y gestión del espacio público que se está tratando en la Asamblea? ¿Cómo mirarla, cómo analizarla luego de su experiencia como alcalde? ¿Es necesario crear una superintendencia para el tema de ordenamiento y gestión de territorio? Pudo haber sido una buena ley para el siglo XXI porque ayudaba a llenar los vacíos que quedaron luego de la derogatoria de la Ley de Régimen Municipal mediante el Código Orgánico de Desarrollo Territorial. Sin embargo, en el fondo, en esta Ley de Ordenamiento Territorial, se le da al Estado un mayor poder para que ahogue y asfixie no solamente a los municipios, sino también a los ciudadanos, y la función ejecutiva en nombre del Estado absorbe competencias exclusivas de los municipios y volvemos al viejo centralismo del pasado. Son competencias exclusivas de los municipios la gestión, el control y el uso del suelo. Es competencia nacional, no exclusiva sino concurrente, el ordenamiento territorial. Sin embargo, en la ley, la función ejecutiva en nombre del Estado asume el ordenamiento territorial y también la rectoría completa en la gestión, uso y control del espacio urbano y rural. ¿Es directamente la función ejecutiva o esta superintendencia que es parte del Estado, pero en teoría, legalmente hablando, no es parte de la función ejecutiva? Precisé lo de la función ejecutiva porque se crea un consejo técnico integrado por el ministro de la Vivienda, integrado por el director de SEMPLADES y un delegado de los municipios. Ese consejo técnico va a tener la capacidad de dictar regulaciones que estarán por sobre las ordenanzas. Resulta entonces que si el municipio de Quito, el de Ambato, el de Guayaquil dicta una ordenanza en materia de uso de suelo, esa ordenanza tiene que estar sujeta a la regulación dictada por estos tres señores, donde existe mayoría de la función ejecutiva, una comisión técnica controlada prácticamente por la Presidencia de la República. Y luego aparece la superintendencia, que será la encargada de sancionar si el alcalde, el consejo, el municipio no cumplió en la ordenanza lo que dice esta regulación dictada por el consejo técnico. La superintendencia le sanciona con multas y con otro tipo de penas. En consecuencia, se llega a una centralización absurda. Esta ley pudo haber hecho un aporte importante al complementar lo que le está faltando al Código Orgánico de Desarrollo Territorial en materia de usos urbanos, pero se excede. Se excede porque se generan más funciones al propio Poder Ejecutivo, como usted menciona. Se crea también una superintendencia que habría que analizarla profundamente cuál es su función y qué ocurre con la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿No son ellos los que deben fijar sus prácticas, el análisis del uso de suelos de cada municipio? ¿Qué pasa con la autonomía de los GATS? La autonomía se desploma porque en el artículo 5 de este proyecto se dice que los municipios ejercerán la autonomía de la que gozan en la medida en la que se sometan a las regulaciones, a estas mini leyes que van a dictar el ministro de la Vivienda y el director de SEMPLADES. La situación es sumamente grave, porque una ordenanza aprobada por concejales electos por el pueblo, sancionada por un alcalde electo por el pueblo, va a tener que someterse a este tipo de consejo técnico.
En todo caso, la ley en los aspectos técnicos, si bien tiene algunos aportes interesantes, también tiene algunos defectos. Entre otros, por ejemplo, se establece la cesión onerosa de derechos. Si un buen día un municipio decide cambiar el uso de suelo de rural a urbano o de rural a uno de expansión urbana, por ese solo hecho, el propietario del bien tiene que pagarle al municipio, independientemente... ¿Y el propietario del bien qué culpa tiene de que la ciudad creció y su predio rural se convirtió en predio urbano? ¿Por qué la lógica de que el propietario del bien tiene que pagar al municipio? Porque la presunción es la de que automáticamente mejore el valor de la tierra. Mucha gente pobre vive en las zonas rurales y un buen día amanecen en una zona que ya no es rural, sino zona de expansión urbana. Les pasa una carretera, les pasa una vía y hay cambios. Y vienen cambios, vienen otros valores. En esas circunstancias se establece la concesión onerosa de derechos, una figura sui generis que parte del supuesto de que el ciudadano se beneficia siempre que ocurre este cambio de uso del suelo. Pero todos debemos convenir que se beneficia si urbaniza, si vende, pero si no urbaniza, tampoco vende. ¿De qué se beneficia? Va a seguir viviendo en el lugar en el que antes vivía. Luego viene otro tema, el de la residencia múltiple. Si una persona tiene varios inmuebles, va a estar obligado a señalar como su residencia principal en uno de ellos y como otras residencias más en los demás, si en ellos no habita alguien en virtud de un arrendamiento. Una persona que tiene, digamos, 3 inmuebles y no ha arrendado, va a tener que señalar 3 domicilios. Dicen que esto tiene que hacerse para que haya un mejor control en el padrón electoral, pero no tiene sentido. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que vive en Ambato o en Quito o en Cuenca y tiene una casa en la playa o tiene una finca? ¿Tiene que poner los domicilios en los dos, tomando el ejemplo de Quito, y además domicilio en Esmeraldas? Tiene que señalar la residencia en todos los inmuebles, diciendo cuál de ellos es la residencia principal, pero reside en los demás. ¿Qué sentido tiene todo esto para fines electorales? Si su domicilio... Más bien puede generar confusión, porque por error a uno le pueden empadronar en donde no es su residencia base y le empadronan en donde es una residencia temporal. Claro, ese es el pretexto. Yo creo que no quieren registrar esta residencia solamente con fines electorales, sino por algo más. Saber cuántos inmuebles tiene. Esto afectaría inclusive el derecho a la intimidad de las personas. Pero ahí está, en este proyecto de ley. Se establecen inclusive otras modalidades de urbanización en cuanto a la entrega de áreas verdes, que tiene que hacerse como parte, digamos, de un proceso de urbanización o lotización, cambiándose lo que ahora dice el COTAD. Ello va a generar confusión. Si ahora es muy difícil urbanizar, si ahora es muy costoso construir, en esta ley se establecen condiciones aún más gravosas, como si fuese un pecado dedicarse a la actividad de urbanización o de construcción. Está bien que haya reglas, pero no puede hacerse más costoso el proceso, porque al final el que paga es el que adquiere la casa o el terreno en virtud de una lotización. ¿Cuánto tiempo más va a tratarse esta ley? Porque hemos visto los otros proyectos económicos urgentes que tienen tanto tiempo. El día de mañana se va a tratar, por ejemplo, la reforma tributaria solidaria. ¿Esta ley en qué nivel de proceso está, doctor Torres? Ayer se cerró el debate. La presidenta, el primer debate. El segundo debate. El segundo debate. La presidenta dio la palabra a pocos asambleístas de la oposición que conocen el tema. A mí no me dio, por ejemplo, a pesar de haberle pedido. Y eso sí, llenó de comentarios bastante etéreos, sin fundamento, de asambleístas del oficialismo. No querían que se critique esta ley como la estoy criticando este momento. El jueves se vota la ley. Esta ley ya se vota. Sin derecho a pataleo, tal como está, se vota. Pero en el proceso se han reunido con alcaldes, con concejales, con quienes administran el tema territorial en cada cantón para saber cuál sería el involucramiento. También usted va a dejar preocupado a muchas personas cuando habla de estas residencias, qué va a pasar con si un predio de rural pasa a ser urbano. O sea, hay una serie de elementos que a la ciudadanía en su conjunto debe alertarlos, preocuparlos y ser parte del análisis de la ley. Es que la ley no solamente afecta a un alcalde, a un concejal o a un municipio, le afecta al ciudadano, porque los procedimientos que se establecen en la ley finalmente tendrán que cumplirse por parte de los ciudadanos y con costos. Van a tener que sacar dinero del bolsillo para cubrir una serie de nuevas actividades que se establecen en esta ley. Por ejemplo, con el pretexto del terremoto, que ya no pueden construir como están construyendo ahora los ecuatorianos. De acuerdo, inclusive existe la norma ecuatoriana de la construcción, la ANEC, que tiene que cumplirse. Pero en las barriadas pobres de este país, ¿cómo se le puede pedir al pobre
que gaste lo que tiene que gastar en una construcción. Además, de primer nivel. en el caso de Quito, el 60% de la construcción de Quito es informal, no tiene permiso. Y no solamente en Quito, en otras ciudades del Ecuador. Quito es una ciudad organizada. Ambato, la ciudad en la que yo fui alcalde, es una ciudad bastante organizada. Pero existen asentamientos, digamos, al margen de las ordenanzas. Y allí tiene que tomar la decisión una autoridad. O desaloja, O tumbo las viviendas. Tumbo, construyo, ¿qué se hace? Estamos hablando de que hay pobreza en este país y mientras haya tantos pobres, no habrá los recursos necesarios para hacer las edificaciones como tienen que hacerse. Ello no significa tolerar, por supuesto, pero ¿quién se atreve a dejarle al pobre sin vivienda, sin abrigo y sin la posibilidad de cobijarse con una familia? Nadie. De tal manera que lo que están proponiendo es absolutamente ridículo. O quieren entrar con militares, con policías, por la fuerza. No se puede, es la realidad del país. Hay que legislar entonces en función de la realidad y no en función de teorías que ni siquiera en los países donde se han desarrollado. Pero si la ley se vota el día jueves, quiere decir que prácticamente está aprobada y lista. Sí, está lista. Dada la mayoría cómo funciona en la Asamblea Nacional. Por supuesto, harán 1 o 2 cambios y como no nos dejaron hablar a personas que conocemos de ese tema, porque hemos dirigido inclusive ciudades, no conocen ni siquiera todos los defectos que trae una ley, como le digo, que va a castigar a alcaldes, concejales, municipios, ciudadanos, constructores, urbanizadores, porque está en definitiva mal concebida, a pesar de 1 o 2 desarrollos positivos que trae. Otro tema que queríamos conversar con usted, doctor Torres, es qué pasa con los famosos papeles de Panamá, los Panama Papers. Usted es parte de la Comisión de Justicia. Sí. ¿Se puede satanizar lo que significa offshore, paraísos fiscales? Porque vemos que de pronto el propio presidente de la República dice en el mundo ya no debe haber paraísos fiscales. ¿Cómo lograr comprender lo que está sucediendo con lo que se ha destapado a raíz de la investigación periodística? Bueno, las leyes del Ecuador reconocen la legitimidad de los paraísos fiscales. En este régimen han aprobado varias leyes, unas que castigaban el tener inversiones o compañías en paraísos fiscales, castigaban tributariamente, se pagaba el impuesto pero se podía tener. Luego comenzaron a ser mucho más tolerantes. En la ley de alianza público-privada, aprobada hace pocos meses, se establecen inclusive incentivos para aquellos que operan en paraísos fiscales inviertan en el país. Por consiguiente, no se puede decir que sea ilegal en el Ecuador que un ecuatoriano tenga una empresa en un paraíso fiscal, tenga una empresa offshore. ¿Dónde creo yo que está el problema? Si se ha utilizado esa figura societaria para evadir impuestos, para lavar dinero del narcotráfico o de la corrupción. Y si hay indicios de que eso ha ocurrido con un ecuatoriano que tiene una compañía en Panamá, el Servicio de Rentas Internas debería prender las luces rojas y emitir los informes. En el caso de entidades financieras, la Superintendencia de Bancos. En el caso de lavado de activos, la Unidad de Lavado de Activos. Pero mientras no existan informes del Servicio de Rentas Internas, de la Superintendencia de Bancos, de la Unidad de Lavado de Activos, simplemente todo queda en conjeturas. Ahora bien, otra es la situación de quien, habiendo sido funcionario público hasta hace poco tiempo, constituyó empresas offshore. Y que cuando ingresó a la función pública tenía una declaración patrimonial y cuando sale tiene totalmente diferente. Otra. Y cuando esas compañías offshore a las que puede estar vinculado directa o indirectamente han tenido contratos también con la entidad pública. Ese sí es un problema a mirar, a analizar y a investigar. El caso de empresarios privados de trayectoria que hayan constituido este tipo de empresas no debe llamarnos la atención. Si las constituyeron legalmente, si están registradas inversiones en el país, inclusive algunas de ellas registradas en la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Cuidado, generamos un ambiente de tal incertidumbre jurídica que al final de los paraísos fiscales pasan a otras jurisdicciones, empresas que bien podrían canalizar recursos para nuestro país. ¿Cómo tratar el tema, tanto en la Asamblea como a nivel de la Fiscalía? Porque el señor Fiscal General del Estado, el doctor Galo Chiriboga, que además está dentro de los grupos mencionados, es quien va a ir a investigar el tema en Panamá. ¿Cómo generar tranquilidad, transparencia y no satanizar el tema? Porque no todo el mundo evade impuestos, no todo el mundo tiene dinero de lavado de narcotráfico o de mala administración pública. Hay empresarios, como usted dice, que son muy serios y que además han tenido empresas en Panamá. Claro, empresarios de la ciudad de Guayaquil que desde 1989 operaban con esas empresas porque sus negocios también tenían que ver con el comercio internacional. En la década de los 80, los 90, en el Ecuador no había dólares, sino sucres. Y las negociaciones internacionales eran sumamente complicadas. Había que comprar dólares en el Banco Central, era un proceso lento. Por consiguiente, lo más natural era que pudieran operar desde este tipo de jurisdicciones y con este tipo de empresas. En el caso del fiscal,
A él lo está investigando la Comisión de Justicia, su caso no se ha cerrado en la comisión, él acudió la semana pasada, hizo una exposición muy coherente, muy documentada sobre la forma como adquirió la casa, cómo constituyó la empresa en Panamá. Sin embargo, algunos elementos, creo yo, deberían ser estudiados detenidamente por la comisión, entre otros, el informe que le dio el Contralor General del Estado, según lo que dijo el fiscal, el año 2005, con relación a sus declaraciones que debió haber presentado para ser ministro del Trabajo, ministro en la de época Energía. del doctor Palacios. Claro, porque en la última declaración sí aparece esta empresa Madrigal, para posesionarse como fiscal. Sí declaró. Ahora, la discusión. ¿Se puede investigar cómo adquirió la vivienda en 1999 o no? Yo creo que allí se puede hablar del tema, pero adelantar una investigación en la Asamblea rebasa las competencias de la Asamblea porque fue un tema estrictamente privado, cuando era abogado privado en una relación que tuvo con una entidad bancaria. Lo que se tiene que investigar es si una vez que él asumió funciones públicas declaró aquello que debía declarar. Varios temas interesantes. Gracias al doctor Luis Fernando Torres, recordamos que él es asambleísta. Hemos hablado de lo que significa la ley que se trató ayer en la Asamblea. Él nos especifica que en segundo debate sobre reordenamiento territorial y gestión de territorio, que vincula, como él señala, a municipios, a todos los gobiernos autónomos descentralizados, a los concejales, pero sobre todo a los ciudadanos que verán que las normativas para el uso de suelos de sus ciudades cambian. Vamos a ver qué ocurre. Aparentemente se votaría ya de manera definitiva el día de mañana, día jueves. Hay que levantar alertas, mirar que sirva para apoyar a varios sectores. El doctor Torres dice en el siglo XXI es importante hablar de esto, pero no al nivel o con los detalles que constan en esta ley. Por otra parte, también al mencionar el tema de los papeles de Panamá, él dice no hay que satanizar una serie de temas. Hay empresas que a lo largo de muchos años han trabajado con Panamá, recordándonos que en los años 80 y 90 éramos un país con el sucre como moneda y que era un tema muy importante tener espacios de negociación cuando uno importaba elementos con moneda dólar, y muchas se crearon por estas razones en Panamá. Una serie de elementos interesantes. También él habla sobre la comparecencia del señor fiscal general del Estado en la propia Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia. Hay cosas todavía que hay que investigar, que hay que aclarar y transparentar la información. Gracias al doctor Luis Fernando Torres por su presencia en estos micrófonos y gracias a ustedes. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con la doctora Paulina Mogrovejo, quien es parte del Cordicom, pero representa a Defensoría del Pueblo. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con la doctora Paulina Mogrovejo. Ella actualmente es parte del Cordicom, pero como representante de la Defensoría del Pueblo. Paulina, ¿qué significa ser representante de la Defensoría del Pueblo? Hemos dialogado con diferentes miembros de la Defensoría, pero ¿cómo entender la importancia de estar en un organismo como el Cordicom como representante de la Defensoría? Bueno, muchas gracias por la invitación. La Defensoría del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos del país, de acuerdo a los principios de París, que reconoce a los organismos de derechos humanos en cada uno de los estados como espacios que permiten promover y proteger los derechos de todas las personas sin discriminación. La presencia de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador desde hace 20 años marca una garantía importante en el régimen democrático de nuestro país, y asimismo permite la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de las ecuatorianas y los ecuatorianos. En la nueva coyuntura de la Constitución ecuatoriana, que desde el año 2008 plantea otro paradigma en el enfoque de los derechos humanos, subordinando las instituciones del Estado a la garantía de estos derechos, la presencia de la Defensoría del Pueblo es muy importante, porque la incidencia que se puede hacer desde acá es precisamente para que las políticas públicas, las normativas y todo aquello que tenga que ver con servicios públicos pueda incorporar este enfoque y que se garantice la dignidad de las personas por sobre todas las cosas, así como la libertad, la igualdad material, la igualdad formal que está reconocida en la norma constitucional. En el caso concreto de la comunicación, por ejemplo, la presencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en el Ecuador es la Defensoría del Pueblo, permite tener una agenda de derechos humanos en la garantía de la libertad de expresión, por un lado, como libertad negativa, es decir, todos los ecuatorianos y ecuatorianas y el Estado no debemos censurar, pero también en el espacio de la libertad positiva, que significa que el Estado tiene la responsabilidad de crear todas las condiciones y garantizar que todas las personas tengan libertad de expresión. En este caso que usted topa, uno de los derechos más importantes seguramente a raíz de todo lo que la humanidad ha vivido es la libertad de expresión. Porque uno habla de derecho a la vida, derecho a salud, derecho a techo, a educación, pero algo inherente ya, sobre todo cuando hablamos de la sociedad de la información y la comunicación en el siglo XXI, es la libertad de expresión. ¿Cómo trabajarla? ¿Qué elementos se han presentado al interior de la Defensoría del Pueblo para defender este derecho tan importante para todos nosotros? Primero, comprender que la libertad de expresión es un derecho como todos los demás derechos constitucionales. Y es de todos, no solamente de quienes somos periodistas o estamos al interior del medio. Efectivamente, es de todas las personas que para poder demandar sus necesidades ante el Estado o para poder comunicarse entre unas y otras personas necesitan tener el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué es lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo en el marco de la libertad de expresión? Entender que no es un derecho absoluto, ni que es un derecho el principio y el fin en sí mismo, sino que es una herramienta para garantizar otros derechos humanos, el derecho a la salud, a la educación, a la igualdad y no discriminación, porque en el marco de la libertad de expresión, por ejemplo, ha existido abusos que de alguna manera han restringido el ejercicio de este derecho de manera plena por parte de sectores que no han tenido, como usted lo dice, Claudia, acceso a la propiedad de los medios de comunicación social o no han tenido una representatividad indirecta a través de la Asamblea Nacional o de los cargos públicos de elección popular para poder aparecer en los medios de comunicación social y por lo tanto no han podido expresarse en estos espacios y tampoco han podido expresarse en otros espacios como la libertad de expresión cultural. Los pueblos y nacionalidades, las mujeres, los propios niños, niñas y adolescentes que tienen reconocido su derecho a la libertad de expresión no han podido ejercerlo de manera plena porque no han tenido acceso a la propiedad o a los contenidos. Si uno piensa en niños, niñas y adolescentes, al momento actual con la nueva ley de comunicación y con la ley orgánica de comunicación,
para entrevistar a un niño, niña y adolescente que tiene la autorización de sus padres, muchas veces establecimiento educativo. En Ecuador es muy difícil trabajar con esos grupos porque se necesita mucha autorización para exponerlos en un medio. Cuando hay muchos niños que tienen muchísimas cosas que decir, hay inventores, soñadores, chicos que pueden hablar de cosas positivas o además reclamar sus derechos cuando estos son conculcados. ¿Cómo trabajar esto? Porque usted dice, es importante dar la voz a todos, pero en niños, niñas y adolescentes hay algunos parámetros en la propia ley de comunicación que dificulta su presencia en los medios. Yo no lo diría de esa manera. Yo creo que la ley de comunicación y la Constitución de la República reconoce e incorpora en nuestro ordenamiento jurídico interno aquello que ya está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Una de esas cosas es el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la libertad de expresión y a recibir información bajo el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa el interés superior? Significa garantizar sus libertades y sus derechos en el marco también de la protección del libre desarrollo de su personalidad, de la protección a su imagen, a su integridad física y psicológica y la protección también a su identidad. En esa línea no es en el Ecuador únicamente, en todos los países que garantizan los derechos de los niños y que protegen a los niños, se requiere autorización de sus padres para poder realizar cualquier práctica, lo cual no implica necesariamente que esto sea un impedimento para su ejercicio de la libertad de expresión, simplemente es la aplicación del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Pero no es solamente dándoles voz, es decir, que ellos aparezcan en publicidades, que aparezcan en programas de televisión. Sí, pero es darles voz ejerciendo su derecho, no es que sean parte de. Si uno piensa, acabamos de vivir el Día de la Madre, que no puede sacar madre y niño si no tiene autorización específica para sacar, y muchas fotografías hemos visto, los niños tienen sus caritas veladas, eso es un aspecto, pero hay muchos niños que tienen cosas importantes que decir. Entonces, ¿cómo dar voz, como usted decía, espacio en los medios para que expresen su opinión, expresen sus necesidades y a veces sus logros y triunfos? Bueno, yo creo que es importante lo que plantea Claudia, porque cerrando lo de la autorización de los padres, que en Ecuador y en muchas partes del mundo se exige para proteger a niños, niñas y adolescentes en los derechos a la integridad y todos los demás que cité hace un momento, esa es una formalidad que se tiene que cumplir para protegerlos a ellos. Pero eso es un mecanismo para garantizar su libertad de expresión de alguna manera, lo que no implica que por esa razón no se les vaya a dar voz. Yo creo que en el país, en la programación de nuestro país, hace falta muchísima oferta y espacios accesibles para niños, niñas y adolescentes y para que se escuche su voz. Pero además de eso, que se consulte a los niños, niñas y adolescentes sobre los contenidos que consumen, que se respete sus derechos como audiencias, que haya una diversidad de la oferta, no solamente en información y contenidos educativos, sino también en el entretenimiento. Debe ser un entretenimiento adecuado para su edad. ¿Cómo puede trabajar que la respete sus Defensoría derechos. del Pueblo? Perdón la interrupción. ¿Cómo puede trabajar la Defensoría del Pueblo garantizando mejor acceso a información por parte de niños y niñas y además prepararles? Yo siempre insisto y muchas veces hemos dialogado con personeros del Ministerio de Educación, ¿por qué no se incluye en la malla curricular básica teoría de la imagen, lectura de imagen? Porque vivimos en un mundo de imágenes. De pronto no con los términos de semiótica que para un niño o niña puede ser complejo, pero enseñarles ya a tener una lectura diferente de los medios audiovisuales. Uno puede pensar internet, computadoras, canales de YouTube. Los niños están involucrados e inmersos en eso. ¿Por qué no enseñarles a mirar las imágenes y a recibir información ya de una forma más crítica? Yo estoy ¿Cómo puede absolutamente trabajar de la acuerdo en eso. Defensoría? ¿Cómo plantear desde la Defensoría ideas o postulaciones para esto? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. De hecho, la Defensoría del Pueblo ya lo viene haciendo desde el año 2012. Nosotros hemos cuestionado, por ejemplo, publicidades sexistas que hacen una apología del acoso callejero, apología de la violencia doméstica, apología del racismo, apología inclusive de la propia xenofobia y la homofobia, que son cuestiones que en el caso de niños, niñas y adolescentes de alguna manera les enseñan a entender que es normal la discriminación. Pero además de eso, nosotros tenemos un observatorio en el cual hacemos un monitoreo de franjas horarias y de ese monitoreo salen recomendaciones para los distintos órganos del Estado, incluido el propio Cordicom, que ha incorporado también por iniciativa de la Defensoría del Pueblo algunas regulaciones que tienen que ver con protección de niños, niñas y adolescentes. En el caso del Ministerio de Educación, a mí me parece importante efectivamente que en la malla curricular se incorpore la teoría de la comunicación y la lectura crítica de medios
como un espacio que permita garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la libertad de expresión en todas sus dimensiones, tanto individuales como sociales. Pero además de eso, y con todas las actividades que se pueda hacer en educomunicación, está la plataforma Educa que se hace desde el Ministerio de Educación. También los medios de comunicación social tienen su propio rol, más allá de la Ley Orgánica de Comunicación, por un compromiso con la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en el caso de los medios de comunicación social, lo que se debe promover es una mejor calidad de los contenidos y más oferta para niños, niñas y adolescentes, tanto de programas de opinión, de entretenimiento, informativos, donde ellos puedan participar y contar todas las cosas que tienen que decir, que lamentablemente en el país no existe suficientemente. Y por el otro lado también espacios de entretenimiento que sean adecuados para su edad, que tampoco existen en el país, porque inclusive en la franja de protección reforzada se ve que existen contenidos dirigidos para un público adulto y que no necesariamente se reflejan también las necesidades de los niños, niñas y adolescentes como audiencias. Uno le escucha a Paulina y piensa en las funciones de la comunicación. Uno dice, con la función de comunicación informa, entretiene, pero también educa. Son temas claves que deben ser analizados en cada uno de los medios. Ahora, cuando uno piensa en Defensoría del Pueblo, ¿cómo acercarla más a la ciudadanía? Hace unos días hablábamos sobre el tema de derechos de consumidores, defensa de los consumidores. ¿Cómo acercar más, cómo sentirla más cerca, que uno pueda ir a exigir que sus derechos sean respetados en cualquier ámbito que hablemos de esto? Usted ha hablado de violencia doméstica, ha hablado de homofobia, ha hablado de xenofobia, pero también derechos de consumidores, una serie de elementos. ¿Cómo acercarnos y ver más cerca la Defensoría del Pueblo para todos los ciudadanos del país? Bueno, yo creo que la Defensoría del Pueblo está cerca de los ciudadanos y ciudadanas del país. ¿Por qué lo digo? Existen en el país, por mandato constitucional, 24 oficinas en cada una de las provincias, que son en los cantones principales o capitales de cada una de las provincias, que se entiende son los medios o los espacios geográficos de mayor proximidad que puede tener una institución del Estado con los ciudadanos y las ciudadanas que son usuarios de los servicios de la Defensoría del Pueblo. En esa línea, por ejemplo, hay una focalización muy importante en zonas de alta densidad demográfica como Guayas, como Manabí, como la propia provincia de Pichincha, que inclusive tiene ya una oficina, la Defensoría del Pueblo, en el sur y también en el Valle de los Chillos. Son 3 oficinas solamente en la ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano, y en la provincia de Pichincha, que atienden casos en la lógica de proximidad geográfica al tener una oficina en cada cabecera cantonal. Otra forma de proximidad geográfica son precisamente los acercamientos que hace el propio Defensor del Pueblo a cada uno de los territorios. De hecho, en este momento existe un equipo de trabajo que está en la provincia de Esmeraldas conversando con las personas afectadas por el terremoto, especialmente en la ciudad de Muisne, levantando información alrededor de los daños que sufrieron, no solamente materiales, sino también como personas, y levantando información para desarrollar protocolos que tengan que ver, por ejemplo, con afectaciones a derechos humanos que van más allá del daño por el terremoto, que pueden ser niñas, niños y adolescentes que están vulnerables a abusos sexuales, o personas que tienen discapacidad y que necesitan una atención especial, o personas adultas mayores que requieren atención prioritaria, y en ese sentido el trabajo de la Defensoría del Pueblo en el territorio, inclusive con la cabeza institucional, que en este caso es Ramiro Rivadeneira, se encuentran levantando información de proximidad. En materia de consumidores, la Defensoría del Pueblo ha incrementado el número de denuncias en estos 5 años de gestión que ha tenido Ramiro Rivadeneira, y, por ejemplo, en el caso de la provincia de Guayas, hay 5.000 casos mensuales que se reciben, la mayor cantidad, más de un 60%, que tienen que ver con consumidores y que han visto en la Defensoría del Pueblo la posibilidad de atender o de promover una solución efectiva mediante la mediación o la solución amistosa en los casos que sean necesarios y que de alguna manera puedan resolverse inmediatamente. Y en el caso de consumidores, pero fundamentalmente los servicios públicos domiciliarios como el agua potable, el saneamiento ambiental y todos aquellos que tienen que ver o son dimensiones del derecho a la salud y a la vivienda, pues forman parte de la agenda estratégica de la Defensoría del Pueblo, prioritaria además, en el marco además de la conferencia Hábitat que se va a desarrollar en nuestra ciudad en los próximos días y que plantea desde la Defensoría del Pueblo una discusión de hasta qué punto el derecho a la vivienda, al hábitat y el derecho a la salud en el marco de la protección de servicios públicos domiciliarios puede garantizarse
el tema del hábitat, repito, como un derecho y cómo en el Ecuador se está produciendo eso, y hacer las recomendaciones que fueran del caso. Es interesante para poder que ustedes sean entenderlo. parte también de Hábitat 3, precisamente hablábamos del tema con el concejal Carlos Páez. ¿Cómo dar propuestas? Porque todos queremos un mejor nivel de vida, mejor calidad de vida, con la lógica también de la propia Constitución que habla del buen vivir. Hay quienes dicen no debería hablarse del buen vivir, sino del mejor vivir. ¿Cómo vivir mejor en las ciudades? ¿Cómo la Defensoría empoderar a los ciudadanos para poder reclamar? Usted dice, y con mucha razón, están presentes en todas las provincias, cada vez tienen mayor presencia territorial, pero ¿cómo también empoderarnos a los ciudadanos para exigir el cumplimiento de los derechos? La socialización de la normativa, la Constitución de la República, las leyes que tienen que ver con la protección de derechos humanos, el derecho a la igualdad y la no discriminación son elementos fundamentales. Lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo en estos 5 años, por ejemplo, es conversar y acercarse a organizaciones sociales, levantar información, establecer criterios de incidencia. Se han hecho algunas propuestas normativas, la Ley de Protección Integral a favor de personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Han trabajado mucho con niños y niñas, con el tema de enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Sí, las enfermedades raras, la libertad de igualdad religiosa, es decir, ha habido un acercamiento al pueblo afrodescendiente. De hecho, la Defensoría del Pueblo promovió lo que hoy ya es un decreto y una política de Estado, que es la incorporación en las políticas públicas de nuestro país del marco teórico y el marco referencial de Naciones Unidas alrededor de lo que debe hacerse en estos 10 años a favor del pueblo afrodescendiente de nuestro país. Entonces hay un relacionamiento con organizaciones sociales para poder empoderarles de sus derechos y por supuesto siempre hará falta mucha socialización en cuanto a los derechos constitucionales, y la ciudadanía también de a poco tiene una constitución en sus manos y tiene que ir empoderándose y autopromoviendo también el ejercicio y la defensa de sus derechos, porque finalmente son los llamados, son los sujetos quienes deben exigir y solicitar al Estado la garantía de estos derechos. Usted es mujer y siempre hablamos de los derechos de género también. ¿Cómo ha avanzado este tema? Porque se habla mucho de violencia intrafamiliar. Hace unos días estuvo Juan Carlos Calderón hablando de este libro No me toques, en donde visibiliza la problemática de la mujer. Yo le felicitaba a él diciendo, es un hombre hablando de líos de mujeres. Pero ¿cómo trabajar más en estos temas que son parte del tejido social extremadamente complejo del país, en donde se mantiene violencia de género, maltrato a menores, pero sí hay un énfasis, lamentablemente, en lo que sufrimos las mujeres en el Ecuador? El asunto de la desigualdad de género en nuestras sociedades es bastante complejo. La filosofía patriarcal y el machismo son ideologías que de alguna manera están presentes en la sociedad ecuatoriana y en las relaciones interpersonales. Y existen agentes socializadores que están reforzando, a mi criterio, este tipo de creencias y prejuicios tan naturalizados en nuestra sociedad y tan difícil de desnaturalizar. Porque habla que ellos van más bien generando mayor tema de estos, o sea, reforzando la situación. Efectivamente, se refuerzan prejuicios. Hay una telenovela en el prime time, por ejemplo, de un medio de comunicación de alcance nacional, en el cual cotidianamente se refuerzan prejuicios machistas, se refuerza la creencia de que la mujer, por la forma en que va vestida, expone o se expone al deseo masculino, y eso como una cuestión negativa. Se sigue reforzando la creencia de que la mujer es exclusivamente ama de casa y que su participación en el espacio público debe ser. Y tiene carácter más de mujer objeto con lo que usted menciona, es decir, y si influye el cómo se viste, el cómo se mueve, el cómo habla, por recibir agresión y se justifica una agresión por ello, es algo totalmente absurdo. Es la mujer objeto, por un lado, objeto de consumo sexual u objeto de publicidad, objeto de admiración. Al final es un objeto que permite para ser usado en determinados espacios de la publicidad o para enganchar o finalmente para el consumo masculino principalmente. Y por el otro lado tenemos el concepto de la mujer servidora, que es la ama de casa, que tiene un rol exclusivo de servicio también predominantemente al esposo, al hombre o a su familia. Y el refuerzo de este estereotipo que impide de alguna manera que una mujer pueda acceder al espacio público o que pueda ser libre para expresarse en cuanto a su identidad manifestada en la vestimenta, ¿no? Esas cosas se siguen reforzando en nuestro país.
que si las mujeres tenemos otros roles en la sociedad, trabajando fuera del hogar, igual que compartimos espacio con los varones en el mundo público, también lo debe compartirse en el mundo privado, y la responsabilidad es ser de equipo, no solamente de la mujer. Efectivamente, el cuestionamiento no es al trabajo en el espacio doméstico de los hombres o de las mujeres, o que las mujeres no deben hacerlo y ahora les toca a los hombres. Creo que ese es un error de concepción. Es importante expresar que la igualdad de género debe expresarse en la casa, en la calle, en el trabajo, en las relaciones interpersonales con compañeros, con compañeras, con los jefes, con las autoridades, con el Estado. Es decir, en todos los espacios donde las mujeres interactuamos, en todos los espacios donde estamos presentes, debe existir igualdad de género, que no implica la supremacía del género femenino sobre el masculino, como lo ha hecho el machismo en el caso del hombre sobre la mujer, sino más bien una igualdad de condiciones, igualdad de trato, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, que implica la garantía o el ejercicio de los mismos derechos a la libertad, a la igualdad, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación por parte de mujeres y por parte de hombres, sin que el sexo sea un requisito para poder ejercer plenamente estos derechos. En todo lo que usted ha mencionado, son 5 años de trabajo del doctor Rivadeneira frente a la Defensoría del Pueblo. Usted ha sido parte de un equipo en la Defensoría, la representa en otros espacios. ¿Cómo usted ha sentido la aceptación y el empoderarse de derechos de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes? ¿Cómo están trabajando en ello? ¿Y usted ha sentido cambios en estos 5 años? ¿Cómo las personas se van acercando más a la Defensoría y cada uno va ejerciendo más su capacidad de reclamar cuando siente que las cosas no están bien? Yo lo califico como positivo. Me parece que lo más importante ha sido la movilización de las organizaciones o de la sociedad civil organizada para la garantía de sus derechos, especialmente aquellos que han estado históricamente excluidos, como por ejemplo el pueblo afrodescendiente, las personas desaparecidas, las personas con enfermedades catastróficas, las personas que tienen problemas de adicción, las personas con discapacidad, aquellos que promueven la libertad y la igualdad religiosa, las organizaciones de consumidores, las audiencias de los medios de comunicación social y en general organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera se han incorporado al trabajo de la Defensoría del Pueblo, han apoyado en la promoción e incidencia de estos derechos, han alentado las iniciativas normativas que la Defensoría del Pueblo ha presentado durante estos 5 años, ha estado pendiente del desenvolvimiento, desenlace de estas iniciativas normativas y continúa no solamente alentando y apoyando a la institución, sino también exigiendo que la institución asuma posiciones con respecto a la protección de derechos de estos grupos en histórica situación de desigualdad. Es interesante ver que la población demanda a la Defensoría que asuma otras posiciones. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, a la doctora Paulina Mogrovejo. Con ella hemos hablado de su papel en la Defensoría, pero sobre todo nos ha ayudado a que todos comprendamos más la labor de la Defensoría, esta cercanía al pueblo ecuatoriano, su presencia en todos los cantones y provincias del país, de trabajo directo en el cual se busca que cada vez más los ecuatorianos y ecuatorianas reclamemos, exijamos y además conozcamos sobre nuestros derechos. Hemos hablado de temas como derecho a la libertad de expresión o también aquello que tiene que ver con lo que significa el ser mujer en una sociedad todavía machista. Ella nos ha dado varios ejemplos de su trabajo y que demuestra que es importante que todos tengamos cerca y visible a la Defensoría del Pueblo cuando se conculquen nuestros derechos como ciudadanos de este país que están refrendados en la Constitución y en las leyes. Nuevamente gracias a la doctora Paulina Mogrovejo y a ustedes. Queremos además agradecer a nuestros anunciantes, a IMAP, la empresa de agua de Quito, a Humana, que cuida a nuestra familia, a nuestros colaboradores y nos da una tranquilidad cuando uno tiene un seguro Humana en la vida diaria de todos nosotros, y a la cooperativa Policía Nacional, que nos da las posibilidades para ahorrar con total tranquilidad. Nuevamente, gracias a todos ustedes, gracias a nuestros invitados, estaremos presentes a partir de las 7 de la mañana el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico,
Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de vista. Un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.